Con su venia, señor presidente y jueces superiores, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y sujetos procesales conectados a esta audiencia. Muy buenas tardes. Asimismo, también, señor presidente, para dar cuenta de las partes presentes a esta plataforma virtual. Por parte del Ministerio Público tenemos la concurrencia de la doctora Angélica María Cayo Carazas, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional contra la Criminalidad Organizada. Asimismo, también tenemos la concurrencia del apelante, el señor Edinson Miguel Infante Otero, así como su abogado, el doctor Jorge Antonio Salazar Vivanco. Eso es todo cuanto debo informar, señor presidente. Muchas gracias, señor especialista en audiencias. Siendo así, siendo horas 3 de la tarde con 32 minutos de hoy día, 10 de septiembre del año 2024, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores, Quispe como presidente, Medina Salas y Jean Ledesma, se instalan para continuar audiencia de apelación de sentencia en el expediente 129-2018-75. Las partes que intervienen se han acreditado, como se ha dado cuenta en la parte inicial, y continúa en la dirección de debates la juez superior María Eugenia Guillén Ledesma, quien viene conduciendo el desarrollo de esta audiencia. Adelante, autora. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los concurrentes a la presente sesión de audiencia. Lo que nos convoca el día de hoy es la lectura de sentencia en el expediente 129-2018-75, al haber ya terminado el debate probatorio y haber transcurrido el tiempo de deliberación. Quería preguntar a las partes si habría algún inconveniente en que hagamos referencia a las partes pertinentes de la sentencia, las más resaltantes, así como al fallo, a condición de que de forma inmediata sean notificados con el texto íntegro de la misma Ministerio Público. Buenas tardes con todos, señor magistrado. Conforme, señora directora de debates. Muchas gracias. Actor civil. Actor civil. Doctora, no se encuentra presente el actor civil. Todavía no. Muy bien, no hay problema. Defensa del señor Edinson Miguel Infante Otero. Buenas tardes, doctora. No hay ningún problema, doctora. Muchas gracias. Entonces vamos a dar lectura a las partes pertinentes y resaltantes de la sentencia que ha emitido esta sala. Expediente 129-2018, programa 75, procesado Edinson Miguel Infante Otero. Resolución número 23, Lima 10 de septiembre del año 2024, vista en audiencia pública, recurso de apelación de sentencia interpuesto en el expediente 129-2018-75 en el proceso seguido contra el sentenciado Edinson Miguel Infante Otero y otros, por la comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, prevista en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1367, en concordancia con la agravante contenida en el inciso 6, primer párrafo del artículo 297 del referido Código en agravio del Estado. Vamos a la parte de los hechos, solamente para entrar en contexto. El caso es relacionado con una organización criminal a la cual la policía denominó Abeja, que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas. Habían localizado un primer envío, habían tomado conocimiento del primer envío en la fecha 3 de octubre del 2018, siguieron investigando, hubo un segundo envío, 17 de marzo del 2019, esta vez de Paita a Ámsterdam, y así como las investigaciones daban como resultado que estaban planificando un tercer envío, comienza esta investigación, en la cual desemboca en un operativo, tuvo lugar el 25 de mayo del año 2019, en un almacén ubicado en la carretera Sollana-Tambo Grande, a la altura del centro hípico de la región Piura, en el cual se encontraron 2.792.725 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban camuflados entre bananos orgánicos. Asimismo también se encontraron armas, ¿no? y otra serie de elementos relacionados con este delito. ¿Cuál es la imputación que se le hace al señor Edinson Miguel Infante Otero?
Se le imputa ser coautor, el mismo que ha favorecido el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico en su calidad de integrante de la organización criminal transnacional de tráfico ilícito de drogas. Se dice que es favorecedor porque se le imputa haber participado en el acondicionamiento de 2.792.725 kilogramos de clorhidrato de cocaína comisado el día 25 de mayo de 2019 en el almacén ubicado en la dirección ya mencionada. La defensa contra la sentencia que le condenó interpuso el presente recurso de apelación con 4 agravios. Perdón, vamos de frente al análisis del tribunal sobre los agravios. En cuanto al primer agravio, que es un cuestionamiento a que el colegiado de primera instancia no habría aplicado correctamente la prueba por indicios, tenemos que la defensa sostiene que el colegiado de primera instancia arribó a la conclusión de que el señor Miguel Edison Infante Otero tuvo el rol de acondicionar la droga, por cuando en el lugar de los hechos se encontraron sus pertenencias, también se le incautó un teléfono, ¿no? Y porque mantuvo comunicación con 2 personas. Para la defensa, el colegiado no habría hecho un ejercicio correcto de este método de la prueba por indicios. En la sentencia se define lo que es una prueba por indicio, no hace falta repetirlo, si tomar en consideración el artículo 158, numeral 3 de nuestro Código Procesal Penal, nos indica que debemos entender por un indicio, nos enseña que la inferencia está basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, y cuando se trate de indicios contingentes, estos deben ser plurales, concordantes y convergentes, así que no se presenten contra indicios consistentes. Respecto al hallazgo de pertenencias de la propiedad del apelante en el lugar de los hechos, esto es un hecho probado que no está discutido por la defensa, que el día de la intervención, el día 25 de mayo del año 2019, en el almacén ya mencionado, donde se encontró casi 3 toneladas de droga, también se encontró una mochila con pertenencias del señor Edison Miguel Infante Otero. Estas pertenencias consistían en su documento nacional de identidad, una licencia de conducir, así como una tarjeta multired del Banco de la Nación. Todo ello está determinado y no ha habido ningún cuestionamiento por parte de la defensa. El colegio de primera instancia considera que este hallazgo de documentos personalísimos del apelante constituye un indicio fuerte de su presencia en el lugar de los hechos, lo cual es cierto. También es un hecho incontrovertible que el condenado no fue hallado en el lugar de los hechos, eso es cierto. También. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el testigo lo descender Valerio Cano Serafín, quien es un técnico de efectivo policial superior de la Policía Nacional, que en ese tiempo estaba supervisando la intervención, manifestó que cuando ingresó la policía, algunas personas se dieron a la fuga, deduciendo que una de ellas es Infante Otero. Si bien en la defensa también ha dicho que en ocasiones anteriores a la intervención no fue invisibilizado su patrocinado, no se le vio ninguna óbice, lo cual también es cierto. Ahora bien, el testigo Valerio Cano Serafín indica que el rol que cumplía el señor Miguel Infante Otero era el de acondicionamiento y por eso recién estuvo presente en esta última fase. Otra cosa que también mencionó el testigo fue que el motivo por el cual consideraba el que no se había visibilizado a todas las personas que entraban al inmueble era porque tenían a veces el hábito de ingresar en varios grupos de personas en motocares, al lugar donde se acopiaba la droga. Entonces, el indicio de los documentos identificatorios es de por sí ya un indicio fuerte. Otro indicio importante, bastante peso, es que se hallara en el suelo, encima de un colchón, en el lugar de la intervención, un teléfono Nokia, color negro, pantalla táctil, número 966-248-622, cuya titular es la madre del sentenciado, doña Marta Beatriz Otero Miñán. Eso también está perfectamente acreditado y no ha sido tampoco materia de cuestionamiento por parte de la defensa, ¿no? Ahora bien, del análisis del contenido de este móvil,
se tiene que también está asociado a un correo miguelinfanteotero@gmail.com, lo cual demuestra y refuerza la teoría del Ministerio Público que era utilizado por el señor Edison Infante Otero. Vamos con la vinculación del sentenciado Edison Infante Otero con otros presuntos miembros de la organización criminal, tales como Félix Armando Zapata Zárate, a quien le decían Chicho, y también con el hermano de este, que es el señor Félix Hirohito Zapata Zárate, que le decían Zorro, Zorrito o Zorro 2, ¿no? El señor Félix Armando Zapata Zárate, alias Chicho, tenía como número celular el 969-909-7125, conforme se aprecian de las respectivas celdas 10 y 11 y del informe de extracción de fojas 2240. También está demostrado cuál era la titularidad de ese teléfono, ¿no? Que estaba a nombre de Félix Armando Zapata Zárate. Existe un continuo intercambio de mensajes de texto entre el señor Edison Infante Otero y el señor Félix Armando Zapata Zárate. Esto fluye de fojas 2250 a 2253. Las comunicaciones que están incluidas en estos folios sucedieron entre el 17 y el 22 de mayo del año 2019, pero no son las únicas comunicaciones entre ambos. Existen comunicaciones de fechas 23 y 24 de mayo, tal como también lo ha señalado el colegiado sentenciador a folios 22-54, se puede advertir que existen comunicaciones incluso del mismo día del allanamiento. La deducción es que las comunicaciones entre ambos, entre el señor Edison Miguel Infante Otero y el alias Chicho, Félix Armando Zapata Zárate, no han sido escasas, sino que por el contrario han sido abundantes. Inclusive el día 21 de mayo del 2019 existen 16 comunicaciones entre ambas personas. En cuanto a la vinculación con otro presunto miembro de la organización, el señor Félix Hirohito Zapata Zárate, hermano del primero antes ya nombrado, se tiene que a folios 2250 se puede observar que Infante Otero tiene como contacto a Zorro 2, con un número que termina en 817. También tiene a Zorro, con el número 943-830-985. Se tiene que tomar en cuenta que el sobrenombre de Félix Hirohito Zapata Zárate era Zorrito. Asimismo, se deduce que Zorro 2 es también Félix Hirohito Zapata Zárate. Y esto se deduce del hecho que a folios 2235 hubo un contrato de alquiler de andamios celebrado entre el señor Eder Abraham Madrid Falla, quien vino como testigo al juicio oral de primera instancia, quien manifestó que había celebrado el contrato de andamios con el señor Félix Hirohito Zapata Zárate, el cual anotó en la parte izquierda del documento el número 958-578-817. A folio 2276 se puede apreciar un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Zorro 2 y Edison Infante Otero, en el cual, en fecha 23 de mayo del 2019, o sea, 2 días antes de la intervención en el almacén con la droga, Zorro 2 le dice a Infante Otero que le diga a Chicho que le mande la dirección del almacén porque se la estaban pidiendo. Infante Otero responde, es al frente del Hípico, por el Baden, antes de llegar al Baden. Comunicación que coincide con la que tiene el almacén donde se halló la droga. Cabe indicar que, tal como lo resaltó el Ministerio Público en torno a esta conversación, Zorro 2 pregunta al apelante, ¿cuántos son? Contestando, son como 8 en motos lineales, lo cual guardaría relación con lo que decía el testigo Serafín respecto a que ingresaban al almacén en grupos. También dijo que estaba en medio de 2 portones. En juicio oral se escuchó el testimonio del efectivo policial Gustavo Virgilio Quispe García, quien detalló que al momento de ingresar al almacén, en mérito a la orden judicial de allanamiento, se encontraron con 2 portones grandes. También a fojas 2283, una conversación entre el sentenciado Edison Infante Otero y esta persona, quien tiene registrado como Félix H.Z. Zárate, es decir, Félix Hirohito Zapata Zárate. El apelante le pide el número de Chicho, ya que le proporciona el número 969-097-125.
Además, hace falta señalar lo que aparece a folios 2279, en que Chicho se comunica con Edison Infante Otero y le pregunta dónde está, y se dice depósito. Chicho le pregunta, ¿ya está la cisterna? Contestando Infante, sí, tiene agua como para regar y está acá. El testigo Gustavo Virgilio Quispe García relató que en el inmueble ubicado en Sullana, Piura, donde se encontró las 3 toneladas de droga, también se halló un camión cisterna destinado al acopio de fuertes cantidades de droga. De lo expuesto se aprecia entonces que el contenido de los diálogos entre el apelante Edison Miguel Infante Otero y los hermanos Félix Hirohito y Félix Armando Zapata Zárate sí tienen contenido delictivo, puesto que días próximos a la intervención policial dialogaban sobre la ubicación del almacén, sus características, los visitantes y sobre la cisterna. El abogado en su alegato de clausura refirió que no se evidencia que haya entre ellos un tono amical, lo cual es falso, pues basta advertir, por ejemplo, en la conversación de fecha 22 de mayo del 2019, 3 días antes de los hechos, que Chicho se dirige al apelante como borrao, igual que con Zorro 2, es decir, con Félix Hirohito Zapata Zárate, se tratan mutuamente de borrao, empleando un lenguaje procaz que denota una gran confianza entre ellos. Asimismo, la defensa argumenta que la CUO no analizó una serie de contraindicios que propuso en juicio oral. Afirma que su patrocinado no fue captado en ningún registro fílmico, sin embargo, eso ya fue respondido por el testigo Cano Serafín. Asimismo, se debe señalar que respecto a los otros contraindicios que trae la defensa, es que en el lugar de los hechos no solamente estaba la droga, sino que también había cargamentos de banano. Este razonamiento en realidad no es propiamente un contraindicio. El hecho de que haya habido cajas de banano tiene una explicación por el hecho de que este banano iba a servir para camuflar la droga. Si bien el señor abogado señala, no solamente había droga, sino también había banano, no existe una explicación para relacionar a su defendido con esta cantidad de banano, por lo que el señor Infante Otero no se estaba dedicando a recopilar fruta, ni tenía ningún oficio relacionado con el descarte de bananas. Asimismo, tenemos que señalar que en el presente caso la defensa no ha esbozado una hipótesis o explicación plausible respecto a cuál habría sido el motivo por el cual las pertenencias de su patrocinado se encontraban en el lugar de los hechos. El cúmulo de pruebas, por el contrario, persuaden al tribunal que considera que el sentenciado estaba en el lugar de los hechos justo en la última etapa de la operación, destinada al tráfico ilícito de drogas, como es el de acondicionamiento de esta droga junto a los bananos para ocultar el ilegal contenido. Asimismo, se toma en consideración que el hallazgo de precintos de seguridad en el mismo cuarto donde estaban las pertenencias del sentenciado, así como que en el colchón donde estaba el teléfono celular que utilizaba el sentenciado, se hallaron 2 armas de fuego, una de ellas abastecida con municiones. El escenario corresponde al acondicionamiento de una importante cantidad de droga. Respecto al segundo agravio, que está relacionado con la declaración testimonial del testigo Policía Nacional Rodicender Cano Serafín, en el sentido que, según la defensa, se le habría considerado como un testigo técnico y también que se le habría hecho un refrescamiento de memoria con el informe policial. Respecto a que se le considera un testigo técnico, bueno, en la parte del audio, del video, perdón, se escucha al señor juez, el director de debates, en el minuto 57, que refiere que el testigo de Serafín es propiamente un testigo técnico. Esta afirmación en realidad no invalida en lo absoluto el testimonio del señor Rodicender Cano Serafín. En cuanto a que se le haya permitido refrescamiento de memoria que hizo el Ministerio Público con el informe policial, si bien el artículo 378, numeral 6, nos señala que el refrescamiento de memoria se hace con testimonios anteriores, ¿no? Sobre sus interrogatorios anteriores, sin embargo, no está tampoco viciado en nulidad, no dice que es nulo si se hace un refrescamiento con otros documentos.
Lo que sucede es que en realidad no sería necesario, por cuanto cuando ya el documento había ingresado, ingresa completamente al debate, entonces, por lo tanto no sería necesario hacer tipo de refrescamiento con, por ejemplo, el informe policial que ya ha ingresado. En todo caso, todo este empleo de la técnica, que de repente no es la adecuada, resultó inocuo para el proceso. Respecto al tercer agravio, el defensor sostiene que se permitió ingresar indebidamente como prueba nueva una carta de Telefónica de fecha 20 de diciembre de 2022 que acredita que el teléfono celular tiene como titular a doña Marta Beatriz Otero Miñán. Sin embargo, tal como se detalla en la sentencia con mayor amplitud, esto obedece a un requerimiento que ya existía en fecha 12 de noviembre del año 2020. Por lo tanto, ese agravio tampoco puede ser de recibo. En cuanto al cuarto agravio, señala la defensa que se ha valorado el acta de deslacrado, visualización, lectura de datos o archivo de datos celulares, de teléfonos celulares incautados en el inmueble y que ello habría sido, que no se ha tenido en cuenta que el acceso a este equipo ha sido ilícito y adolece de serios vicios de forma insubsanable. Señala que, según su criterio, no se garantizó el derecho de defensa de su patrocinado por cuanto se revisó el celular incautado que utilizaba su cliente sin la presencia del abogado defensor y que también habría una inconsistencia en los horarios en los cuales se llevó a cabo la diligencia de deslacra y visualización y las capturas de pantalla del celular mostrando mensajes de WhatsApp. En tal sentido, el colegiado considera que la diligencia de la lacrado y extracción de datos practicados a los equipos celulares se encuentra parada por la resolución número 1 de fecha 24 de mayo del 2019 emitida por el tercer juzgado de investigación preparatoria que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Asimismo, el hecho que se haya llevado a cabo sin la presencia del abogado defensor del apelante, es preciso indicar que en el documento se dejó constancia que tal diligencia se lleva adelante en razón a que ninguno de los detenidos reconoció ser propietario de alguno de los equipos celulares incautados. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que el sentenciado Infante Otero no se le habría podido vulnerar ningún derecho, por cuanto él no era el titular de la teléfono marca Nokia incautado, sino que pertenecía a una tercera persona. En cuanto a la inconsistencia en las fechas de inicio de la diligencia deslacrada y captura de pantalla de los mensajes, este tribunal considera que los cuestionamientos antes descritos por sí mismos no son suficientes para presumir que la información obtenida de los equipos haya podido ser manipulada y por tanto debiera ser excluida, ya que para llegar a dicha conclusión sería necesario contar al menos con la opinión de un perito especializado o con una pericia en donde se determine que estas diferencias en el horario afectan de manera irreversible el resultado de la extracción. O bien, tal como señalan los apelantes, el empleo del equipo electrónico denominado unidad forense de extracción digital habría alterado la fecha y hora del equipo examinado, lo cual podría explicar la diferencia en la hora acotada. En consecuencia, este agravio no puede ampararse. También se han hecho los respectivos juicios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En cuanto a la determinación de la pena, está como se explica con mayor detalle en la sentencia que será notificada, el colegiado cometió un error al hacer el cálculo de la pena, por cuanto, a pesar de que se trataba de una pena con dos agravantes, es decir, la pena básica más dos agravantes, sin embargo, utilizó el sistema de tercios cuando lo correcto era utilizar el sistema escalonado. Haciendo el ejercicio del sistema escalonado aplicado a esta pena, y nos da como resultado que lo que se debió aplicar al señor Edinson Infante Otero es una pena de 11 años con 10 meses. Sin embargo, como sabemos bien, no podemos aplicar, no podemos dejar de observar el principio de la reformatio imperius, por lo tanto la pena va a quedar en la que se le otorgó en el comienzo del colegiado. Asimismo, estos detalles respecto a la aplicación de una pena escalonada y una pena por un sistema de tercios se encuentra en el Acuerdo Plenario 1-2023, /CIJ 112, el cual fue publicado después de la sentencia, por lo cual
no encontramos motivo para que se le pueda reprochar el error a la colegio de primera instancia, puesto que las reglas allí contenidas han sido ya establecidas después que se dictó esa sentencia, ¿no? En cuanto a la pena de multa, también haciendo el ejercicio de la pena escalonada, en realidad en lugar de 180 días le corresponde 155, como es algo que favorece al reo, sí se va a aplicar esta pena de multa de 155 días multa. Vamos a leer, bueno, en cuanto a la reparación civil, queda en la que ya ha sido fijada con relación a otros sentenciados. Decisión por las consideraciones expuestas, los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvemos: primero, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Edinson Miguel Infante Otero. Segundo, confirmar la sentencia apelada contenida en la resolución número 16 de fecha 25 de julio del año 2023, cuya parte resolutiva se condena a Edinson Miguel Infante Otero como coautor del delito contra la salud pública en la modalidad tráfico ilícito de drogas agravado, submodalidad favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, previsto en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, tipo base, bajo la vigencia del decreto legislativo 1367, publicado el 29 de julio del 2018, en concordancia con la agravante contenida en el artículo 297, primer párrafo, inciso 6 del Código Penal. El hecho es cometido en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, bajo la vigencia del decreto legislativo 1237, publicado el 26 de septiembre de 2015, en concordancia con la agravante contenida en el artículo 297, primer párrafo, inciso 7 del Código Penal. La droga a comercializarse excede la cantidad de 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, imponiéndole 7 años de pena privativa de libertad efectiva, así como inhabilitación por el plazo de 3 años, conforme al artículo 36, numeral 2 del Código Penal, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, y numeral 4, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, profesión, comercio o industria que tenga relación con el uso de insumos químicos que se utilizan para la fabricación de droga, y el pago de reparación civil de 4.500.000 soles a favor del Estado peruano. Tercero, revocar la sentencia apelada contenida en la resolución 16 de fecha 25 de julio del 2023, en el extremo que le impone a Edinson Miguel Infante Otero la pena de 180 días multa ascendente a un monto de 1.395 soles, y reformándola se le impone 155 días multa ascendente al monto de 1.201 soles con 25 centavos, que el sentenciado deberá pagar dentro del plazo de 10 días de consentida ejecutoria a la presente resolución. Disponer la devolución del presente expediente al juzgado de origen para los fines de ley. Quispe Auca, Medina Salas y Guillén Medencís. Se acaba de dar lectura a la sentencia. Pregunto su opinión al Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Gracias. También a la Procuraduría, no sé si se conectó. Si no, defensa del señor Edinson Miguel Infante Otero. Sí, doctora, se va a interponer recurso de casación, por lo que solicito se nos notifique válidamente. Sí, doctor, muy bien. Bueno, habríamos concluido entonces con la lectura de la sentencia, y tal como se señaló al comienzo, les será notificada de inmediato a los sujetos procesales. Por mi parte, habríamos concluido, señor presidente. Bien, señora directora de debates, ¿no? En todo caso, habría que dar por la conformidad de la sentencia por parte del Ministerio Público y por interpuesto el recurso de parte de la defensa, ¿no? Y en su caso deberá sustentarlo y fundamentarlo en la forma y el plazo que establece la ley, ¿no? Una vez que sea notificado con la sentencia. Y entonces, de esta manera, se agotan los actos procesales que corresponden al recurso de apelación. Esta audiencia ha concluido. Podemos desconectarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes, permiso.